Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las teleentrevistas acá en Canal TVU. En esta oportunidad vamos a hablar de educación, pero escuchando la visión de los padres y apoderados a través de dos representantes de diversas agrupaciones. Una que representa apoderados de establecimientos públicos y otra también escuchando la voz de un dirigente que representa a los apoderados de colegios particulares y subvencionados. Nos acompañan Esther Sáez Toledo, ella es representante de los apoderados del Comité Andalien Sur. ¿Cómo está, Esther? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y también saludamos a Cristian Arancibia, vocero de ANACEP, que es una agrupación de apoderados de colegios particulares subvencionados y pagados. Cristian, ¿cómo te va? Gracias por conversar con TVU. Francisco, muchas gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad que nos permiten de exponer nuestra realidad el día de hoy. A ver, nos hemos enterado de una serie de exigencias, demandas que están teniendo los apoderados de colegios particulares subvencionados, pagados, y por un tema de contingencia voy a empezar por usted. Cuénteme, ¿cuál es la problemática que están enfrentando en el presente? Mira, Francisco, hace un tiempo nosotros hemos visto que un sinnúmero de establecimientos educacionales del sector privado y particular subvencionado han presentado instancias legales, recursos de protección para atender algún tipo de atención, concesión, rebaja en los aranceles a propósito de la pandemia, que ha golpeado a todos por igual. Sin duda, la clase media ha sentido un impacto súper importante. Y esta agrupación viene a recoger eso, viene a recoger la inquietud que ha habido hasta la fecha de hoy, de la poca atención que se le ha dado a esta problemática. Hoy día existe una alta morosidad en el sector desde el punto de vista del pago en las colegiaturas. Hablamos que el sector privado, particular pagado, está por sobre el 30% de morosidad. En el sector de nuestra representación, soy apoderado de un colegio particular subvencionado, más del 60% de los papás presentan o presentamos algún grado de morosidad, y eso sin duda repercute en esta etapa final del año, en donde independiente de todos los acontecimientos académicos que podemos discutir latamente después si ustedes tienen un tiempo, afecta principalmente al proceso que se aproxima. Matrículas, que hoy día en muchos establecimientos, sobre todo los particulares que ya empezaron su proceso de matrícula, le están exigiendo a los papás tener la colegiatura del año 2020 pagada, de lo contrario no habría una continuidad o una renovación de tal, lo que puede provocar un impacto grandísimo en el sistema educativo a nivel nacional. Recordemos que a la fecha ya más de 8.000 alumnos del sistema privado, pagado y subvencionado, han emigrado del sector hacia otras alternativas como exámenes libres o incorporando a nuestros hijos al sistema público. Pero no sabemos qué capacidad va a tener la institucionalidad de absorber este grupo de alumnos que hoy día sin duda corren un riesgo, los papás, los alumnos, de quedar sin una matrícula, y en donde hay un proyecto de ley que está avanzado en el Senado, pero que está entampado ahí, donde también nosotros como papás, nuestra demanda es por qué en este tipo de iniciativas se consultan a especialistas, a las autoridades, a los profesores, incluso a los estudiantes, y los apoderados. ¿Qué pasa con nuestra voz en este tipo de discusiones? Porque al final somos parte integrante de este proceso educativo y hoy día sentimos que necesitamos hacernos presentes en la discusión que se está llevando. Sí, bueno, si se produce esa movilidad de estudiantes de un sistema a otro, quizás en el fondo eso es positivo. Sin embargo, no es a voluntad de los padres y tampoco del estudiante. Es decir, eh, según tu lógica, Cristian, falta escuchar, porque obviamente tener una movilidad obligada a largo plazo puede ser perjudicial. ¿Cómo ven desde el sector público este problema que están teniendo los apoderados de colegios particulares pagados, Esther, y a la vez en el sistema público? ¿Cuál es la principal preocupación en el presente, Esther? Mira, nosotros podemos entender perfectamente a los colegios particulares subvencionados porque sabemos que es un costo alto el que ellos cancelan y en especial, por ejemplo, que no tienen las clases presenciales, es una dificultad tremenda. También hemos visto a través del periódico de que son muchos los alumnos y que sus padres han decidido llevarlos a otras instancias como, por ejemplo, colegios subvencionados solamente y colegios públicos.
donde estos apoderados están pensando ya que el 2021 esto va a continuar lo de la pandemia y sabemos que no es fácil volver. Ya hasta que no haya una vacuna, nosotros consideramos que es muy difícil volver. Y nuestra dificultad netamente que nosotros tenemos ha sido de que hemos invitado en varias oportunidades al ministro a tener una mesa de conversación, que es lo mismo que planteaba Cristian, me parece Cristian, eh, y ha sido imposible en realidad. No se han querido reunir con toda la comunidad educativa, porque nosotros consideramos de que nosotros somos parte de ello, ¿ya? Y ahora el ministerio sabe que hay, por ejemplo, en este sistema, dos representantes de centro de padres que pertenecen a un comité que es la nueva educación pública que se va a hacer ahora. Y ya esto partió el 2019, ¿ya? Y con clases prácticamente no lo pudimos realizar porque partió del 2020 ya con el traspaso legal que tenía que ver de los municipios al servicio local. Entonces ha sido súper dificultoso porque en este caso el servicio no estaba preparado porque no sabíamos lo que venía. Entonces ha sido todo esto a través de plataformas, las clases, nos hemos juntado a través de estas plataformas por Zoom, por Met, en fin, hay montones las cuales nosotros hemos estado reuniendo, pero ha sido imposible la posibilidad de que el ministro nos reciba. Incluso hemos enviado cartas y aún así no las ha respondido. Entonces nosotros Sí. pedimos una instancia con los profesores, con los asistentes de la educación, los padres y los alumnos, por supuesto. De hecho, este martes el ministro de Educación vino acá a la zona, fue a Arauco, se reunió con comunidades de colegios quemados. También tengo entendido que visitó acá al intendente, hicieron algunas cosas en Concepción, pero no los llamaron a ustedes. No. Da la impresión de que el debate público está capturado, y no lo estoy diciendo de una manera necesariamente negativa, sino que quizás por costumbre, tradición, por un hábito, entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Nunca se habla de lo que piensan los apoderados o de lo que opinan los padres y apoderados. Cristian, ¿nunca les han dado la herramienta para participar o son los apoderados los que ahora se están interesando en que sean escuchados? Mira, desde hace un tiempo a esta parte, nosotros que trabajamos ya en agrupaciones de apoderados, en el caso particular con un centro general de padres, nos dábamos cuenta que los centros de padres estaban principalmente administrados, en muchos casos, colegios particulares y particulares subvencionados principalmente, por los sostenedores. Entonces ahí se generaba una contradicción enorme, que hoy día la tenemos. Hoy día estamos abriendo el escenario porque los centros de padres, muchos centros de padres a nivel nacional, se han reducido a bajar la información de esta asociación a su asociado, entendiendo que ellos son, voy a decirlo textual, pro colegio, pro sostenedor. Claro. Nosotros no somos contra para nada, somos parte, somos socios, firmamos un contrato en donde cada uno se compromete a entregar una parte. Y en esa lógica, nosotros hemos perdido esa visibilidad dentro del escenario político que hoy día discute estas leyes, porque lamentablemente las dos organizaciones de padres a nivel nacional que hay no son representativas, perdón, del área particular subvencionado pagar, no son representativas de la realidad de los apoderados. Entonces, en esa lógica, nosotros queremos que esta instancia abra un escenario para los papás que estamos hoy día en esta postura. Gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida por el mundo político. Este movimiento parte, digamos, activamente hace ya una semana. Hemos logrado un avance tremendo. Es una organización nueva. Es una organización absolutamente nueva, que ya tiene más de 2.000 adherentes, que tiene representación desde Arica y hasta Puerto Montt, tratando de ampliar las redes hacia las regiones australes de Chile. ¿Cuánto representa aquí en el Biobío, si me pudieran llegar algunos números? Mira, si hoy día yo te puedo entregar un número, sería súper irresponsable de mi parte, porque hoy día nosotros estamos armando una red en el Biobío. He tomado, y quiero ser súper honesto contigo, he tomado contacto con 3 grupos de Centro General de Padres, y ninguno está interesado en masificar la información, pero sí hemos hablado con apoderados de forma particular, de colegios de la educación particular pagada y subvencionada, que están muy de acuerdo con esto, y entonces ahí se genera una contradicción entre nosotros, digamos, entre los papás. Lo que sí tenemos claro hoy día es que nuestro discurso va enfocado en una suerte, y quiero resumirlo aquí, de equidad en lo que estamos viviendo. Bien lo decía Esther, hoy día la educación ha mostrado un mecanismo distinto de entregarse, en cual queremos ser parte, hemos apoyado que vayan mejorando las plataformas, etcétera, y en donde sabemos que los colegios o los sostenedores han tenido un ahorro importante de costos operacionales.
Y nosotros decimos, como papá, hemos tenido un costo importante de aumentos operacionales porque hemos tenido que incurrir en internet, en tintas, en impresoras, en nuevos equipos, en tiempo que debemos dedicarnos a ser Claro. ayudantes de profesor y todos esos costos que hemos ido adquiriendo, independiente de cómo nos haya afectado o no la crisis económica o la pandemia, el sostenedor lo está ahorrando. Entonces decimos, seamos justos, si el sostenedor está ahorrando un 40% de costos operacionales, una parte de ese ahorro, por favor, tengan la voluntad de traspasarla a los apoderados. Esther, existe quizás en la autoridad política del gobierno que sea de turno, porque esto traspasa a los gobiernos, de cierto temor por escuchar la opinión de los apoderados, de tener miedo a la disidencia, porque ahí Cristian me decía, claro, muchos centros de padres son pro director, pro sostenedores, por lo tanto van a apoyar todas las medidas que vengan de esas personas. Así pasa también con los centros de alumnos. Hay cierto cuidado y temor de que no, es que el centro de alumnos quizás qué va a hacer, vamos a estar todo el año en toma, no, es muy peligroso darle autonomía, darle independencia. ¿Se tendrá ese temor también, un temor infundado con escuchar la palabra de los apoderados también, Esther? Mira, yo creo que sí, en parte, porque resulta de que nosotros tenemos la alternativa que es muy diferente a los otros colegios, debido a que nosotros, cuando se instaló el servicio local, nosotros el 2018 postulamos algunos apoderados a este servicio local. Por lo tanto, la representatividad que yo tengo, más mi compañera que es Ana Arce, son de 4 comunas de 17.448 alumnos. Por lo tanto, nuestra opinión es la que se hace valer ahora en lo que antes era el PMI, tenemos un PEL, entonces nuestras opiniones van ahí y nosotros tenemos que apoyarla, decir nuestras dificultades que tenemos. Entonces sí tenemos representatividad y fuimos elegidas democráticamente, porque esto se hace a nivel de la región. Ya, pero usted está, o sea, usted ve un avance, quizás tímido, pero ve un avance, porque esto de la Sí, desmunicipalización está siendo llevado, implementado por el gobierno, y usted ha participado en los exactamente, diálogos. exactamente. Nosotros hemos participado, pero solamente en los diálogos que tienen que ver con el comité. Entonces, por eso Ah, nosotros ya. hemos enviado cartas al ministro y no nos ha escuchado. Pero O sea, sí, usted por ejemplo, quisiera que se les escuchara en otras instancias también. en otras instancias, exactamente. Es que nosotros lo que estamos pidiendo en realidad, mira, yo ayer estuve en una reunión con el Colegio de Profesores y una cantidad enorme de apoderados, que eran muchísimos, que tenían que ver todo con la región, incluso en lugares rurales, donde nosotros lo que estamos pidiendo es una mesa donde participen todos los entes de la educación para poder realizar para el 2021 una vuelta a clase bien razonada, con todo el equipamiento que nosotros necesitamos y además que haya un servicio de salud donde nos diga cuál es el sistema real para poder volver. Porque en este momento, si nosotros estamos ahora, que recién salimos de la cuarentena, es imposible volver y lamentablemente nosotros ya están, por ejemplo, el ministro estuvo ayer, pero fue justamente a los lugares donde han pedido retorno de clase. Entonces a nosotros no nos interesa solamente eso, que él se preocupe solamente de esa parte. A nosotros también necesitamos que nos reciba, que nos escuche, por último por plataformas, y al final y al cabo nosotros necesitamos tener esta conversación en definitiva. Es lo único que le estamos pidiendo, no estamos solicitando absolutamente más nada, queremos organizarnos a través con él, reunirnos para decirle, ¿sabe qué, ministro? Nosotros tenemos estas dificultades. Nuestras mayores dificultades son los colegios que son chicos, que tenemos pasillos chicos también, que no tenemos las salas adecuadas, apropiadas, ni siquiera nosotros muchas veces no tenemos para calentarnos, porque no tenemos esa... Los baños. los baños son difíciles, en los comedores, los comedores de nosotros son mesones, ni siquiera podemos separarlo. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y eso es lo que queremos hacerle ver, que él reciba, que vaya viendo las dificultades que tenemos. No le estamos pidiendo otra cosa. Aparte de eso, nosotros queremos saber cómo él va a determinar que vuelvan a clases si nosotros somos comunas que se trasladan de una a otra. Ya tenemos alumnos, por ejemplo, que son de Chihuayante y que van a Conce a estudiar. ¿Cómo va a ser el proceso? Si van a entrar más tarde, pero lleguemos a un acuerdo. Y eso es lo que necesitamos, solo Ya. estamos pidiendo eso. Cristian, ¿cuál es la opinión de ANACEP respecto al retorno presencial a las lecciones? Claro, estamos acá en 6 comunas en fase 2, entre ellas Talcahuano, Concepción y otras. Los números están mejorando, a diferencia de lo que pasa en Arauco con Biobío.
pudiese asomarse una esperanza, pero evidentemente al parecer esto no depende solamente de casos más, casos menos. Acá hay una transformación cultural, estructural, económica de los colegios muy grande, y eso no se consigue de la noche a la mañana. ¿Cuál es tu postura respecto a volver a clases? Mira, Francisco, nosotros hemos conversado también esto. Creo que hoy día, y como bien lo dijo Esther, no hay ninguna condición hoy día de volver. Nosotros estamos proyectando, y en algunos colegios se están proyectando para un retorno después del invierno del 2021, y eso es una transparentación que han hecho algunos colegios, digamos, de sus equipos directivos. Porque técnicamente, de acuerdo con lo que vamos conociendo a diario, con los intentos de retorno a clase en algunos establecimientos, aquí en Chile y fuera de Chile, se ve que mientras no haya una vacuna, posibilidad alguna de ir avanzando en ese proceso. Entonces aquí llamamos nosotros también, y por eso hablábamos delante de tener los papás, como bien decía Esther, una oportunidad de plantear nuestra visión al respecto, porque nosotros, ¿qué queremos hoy día? Que se mejoren estos procesos de teleeducación, que es lo que tenemos hoy día a la mano mientras esto no se mejore, pero que se mejore en conjunto, que se vaya trabajando en una plataforma que sea amistosa para los alumnos, para los papás, para los profesores, No que, ojo, ahí, estresante, porque y había hay, mucha queja de y hay que lecciones hacer, y hay que demasiado hacer, extensas. perdona que te interrumpa, Francisco, hace poquito fue el Día del Profesor, hace unos días atrás, y nosotros destacamos de sobremanera la labor que han tenido muchos profesores en el sector público, en el sector privado, porque ha significado un trabajo descomunal de ellos, muchos trabajando hasta altas horas tratando de preparar material, porque no solamente deben atender la clase online, sino también deben atender las guías, deben atender a alumnos de pronto con alguna ayuda puntual en terreno en la ciudad de menor accesibilidad a la Internet. Entonces es un trabajo muy grande que se está haciendo, y en donde nosotros como papás queremos ser parte de una mejora en el desarrollo hasta que no haya una posibilidad de un retorno seguro y real a la actividad educativa en aula, digamos. ¿Y por qué el ministro insiste en todo lo contrario, Bueno, al yo menos en su discurso público? sí, pero eso yo, Esther, disculpa un poquito, lo veo desde el punto de vista de nuestra experiencia. Recordemos que la educación, bajo el concepto de la Constitución actual, a propósito de que estamos en un escenario contingente, es el Estado subsidiario quien entrega a la educación como primera prioridad al privado, y lo que no puede cubrir el privado lo debe absorber el Estado, según nuestra Constitución actual, digo. Entonces, sin Ya, pero duda, él es la educación ministro hoy de día es todas un maneras, negocio. es el jefe de la cartera. ¿No te parece chocante que ese discurso vaya en contra de lo que dicen los apoderados, los alumnos, el colegio de profesores? Es que, Francisco, no me sorprende, bro. No me sorprende, porque de verdad la clase política hoy día no ha entendido el mensaje de que lo que nosotros queremos es ser escuchados. Por eso los papás hoy día estamos organizados en una agrupación de verdad que quiere reflejar ese temor que tenía el apoderado, que pagaba 400.000 pesos tal vez, incluso algunos más, en algún colegio, o en el caso de nosotros los subvencionados, que son 50.000, 60.000, lo que sea. Le daba vergüenza decir al papá, es que sabes que yo no tengo para pagar en este periodo, y nos ha costado mucho visibilizar, pero para eso estamos siendo nosotros los que estamos dando la cara, diciéndole a los otros papás, todos tenemos algún grado de complejidad en el tema económico, y queremos decirle a la autoridad, por favor, escúchenos, entiendan, los papás tenemos voz, los alumnos, los estudiantes tienen voz, los profesores tienen voz, pero entendemos también que el gobierno actual defiende un modelo de negocios, y el mundo de la educación particular, subvencionada y pagada, es un negocio. Esther, ¿cuál es el aporte que puede entregar el apoderado para la discusión en general de cómo mejorar la educación en Chile? Bueno, el aporte es grande porque nosotros estamos sumidos en unos colegios que tienen muchos problemas y la realidad es que no los visitan. Entonces nosotros podemos aportar, decir cuáles son las medidas exactas que tiene nuestro colegio, decirle a los expertos que realmente no se puede, cuánto es lo que van a tener que invertir. Entonces, en eso nosotros ya nos hemos reunido con expertos, lo hemos hecho por separado. Cada uno ha intentado de la mejor manera reunirse y hacer lo que pueda. Y en esa realidad el ministro no la ha visto, no ha querido. Y es un drama para nosotros, porque si bien es cierto, en los colegios subvencionados pasa que tienen dificultades, pero para nosotros es mucho mayor. La pobreza es mucho más grande en lo nuestro. No tenemos computadores, no hay facilidad de tablet, tampoco muchos papás tienen algunos un teléfono, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen para trabajar? Para llevárselo o para prestárselo a sus hijos cuando se tiene dos o tres.
Hijo, entonces, ¿cómo lo hacen para hacer las clases? Es súper difícil. Nosotros hemos tenido que incluso participar en esa realidad, viendo, ir al colegio, retirar material, ir a entregárselo a los apoderados, porque muchos no pueden hacer eso tampoco, tampoco tienen para imprimir. Para nosotros sí es súper difícil estar solicitando que nos impriman las cosas. ¿Por qué? Porque cada papá en su casa tiene una realidad distinta. Imagínense, la pobreza, por ejemplo, en nuestra escuela a veces llega hasta un 70-75%. Entonces no tienen absolutamente nada, ningún recurso para comprarlo. Justamente. Y, Y y eso, lamentablemente, mira, te iba a comentar, lamentablemente cuando se dictó el artículo 55, que llegó la aprobación para comprar artefactos tecnológicos y módem, resulta que eran en calidad de préstamo. Muchos papás me dicen, pucha, si nosotros apenas podemos, manejamos las redes sociales, ¿cómo nos vamos a meter? Y si nuestros hijos echan a perder estos aparatos, ¿cómo los vamos a devolver? Entonces Esther, no puede entonces, ser así. sí, Tiene que abrirse la oportunidad para estos chicos. esta pandemia ha dejado al desnudo la brecha digital que es muy grande. Exacto. Porque la Es que mira, tecnología es cara, el Internet es sí, caro. pero mira, es súper complejo porque imagínate que de repente, por ejemplo, cuando nos llegan los WhatsApp donde nos dice, señor Esther, por favor, ¿me podría imprimir tales documentos porque lo necesito urgente? Porque no tengo, si ni siquiera a veces tengo para comprar un kilo de pan, ¿cómo voy a invertir en Claro. Internet? Me dice, para mí esas cosas ya no son necesarias. Entonces, en eso hay que pensar, hay que tomar todas las medidas. El ministro debiera, no sé, con todas las platas C que no se ocuparon, ¿ya? Esas deberían destinarlas para que hubiera una mejor plataforma. Por último, una televisión abierta. Ayer conversamos que podía hacer esas con antena donde cualquier alumno podría conectarse, pero hay que tener voluntad. Ellos pueden conversar con todo esto que dan servicios de internet, ellos lo pueden hacer convenio, en fin, pero hay que preocuparse y lamentablemente están preocupándose de cómo adelantar el otro año si ni siquiera hemos finalizado correctamente este. Ok, más allá del factor económico, Cristian, yo conversaba hace un tiempo con un padre de un colegio particular, tenía a sus hijas en un colegio católico, y ahí no estaba el problema de tener un computador, lo tenían internet. El tema es que me decía que sus hijas estaban colapsadas, porque las lecciones eran muy largas, eran 4 o 5 horas pegadas al computador. Me decía, imagínate, mi niña tiene 9, 10 años, eso evidentemente le cansa. Por un lado tiene a la ministra o al ministro de Salud diciendo, o a la ministra de Desarrollo Social, que por favor, que los niños no estén pegados al computador todo el día, y por otro lado tienen clases prácticamente de 5 a 6 horas. Es decir, la pandemia ha reflejado diversos problemas, la brecha digital, pero también el no estar acostumbrados a algo nuevo y que quizá hay que acostumbrarse al tema de las lecciones a distancia, Cristian. De todas maneras, mira, lo comentábamos hace un rato, nosotros creemos que como papás debemos ser partícipes en la toma de decisiones que se vayan ejecutando en esta medida, en esta materia y otras. Nosotros hemos trabajado con nuestro colegio principalmente, y disculpe la autorreferencia, desde que partió la crisis, un colegio particular subvencionado con una alta tasa de vulnerabilidad, cerca del 45% de los alumnos de nuestro colegio son alumnos con prioritarios, y eso también abre un nuevo escenario. Nosotros hemos tratado de ir avanzando, el colegio ha hecho los esfuerzos sin duda, y muchos lo han hecho, pero siempre creemos que se puede hacer más. Esa nueva forma de entender la educación hoy día implica un esfuerzo de todos. Y ese esfuerzo para aliviarnos la pega a nosotros los papás, y como bien decía Esther, hay, en el caso de los particulares subvencionados o en el caso de los estatales, hay una ley de subvención CEP que permite ingresos para que puedan poder redireccionarse. En el caso de los colegios particulares subvencionados, y este es un dato súper relevante, ¿eh? Muchos de ellos, con los recursos que le entrega el Estado, todos los meses cubren sus costos fijos y les queda dinero. Y más encima, nos exigen pagar la colegiatura. Entonces, tú dices, solidaridad, seamos solidarios. ¿Con quién? ¿Con el sostenedor? ¿O seamos solidarios entre nosotros? Porque si es ser solidario entre nosotros, todos esos recursos que se están ahorrando y que el Estado le está pasando a los subvencionados por nuestros hijos y le permiten cubrir sus costos operacionales,
sería bueno a lo mejor, como bien decía Esther, a aquellos alumnos en la condición de nuestro colegio, atender a esos alumnos que tienen dificultad de aprendizaje, mejorar los canales de comunicación, el acceso a las redes digitales. Sí. Pero sí, y para no perderme, en base a tu pregunta, creemos que esta nueva forma de hacer educación tiene que ser consensuada con los papás, porque nosotros estamos viviendo la realidad con nuestros hijos en casa hoy día. Muchos Claro. papás están haciendo las veces de alumnos, porque también está ocurriendo. Cuando ven al hijo saturado, resuelven los problemas, los ejercicios, Y completan el la actividad. padre ya Y está también saturado con su propio teletrabajo. exactamente. Entonces es una sobrecarga que está teniendo la familia, la sociedad, los docentes. Es un conjunto de cosas que tenemos que tratar de ir dilucidando entre todos, pero para eso, y como bien decía Esther, necesitamos ser parte de la discusión. Que el ministro, que el subsecretario, que el Ceremi nos escuche, se siente, entienda lo que está viviendo la gente en la casa. No en la tele, en la casa. En la casa estamos viviendo una realidad públicos, subvencionados y privados, que está afectándonos a todos por igual en este estrés producto de este escenario de la entrega de la educación a distancia. ¿No habrá que tener un cambio de gestión, Esther? O todo pasa por recursos, destinar más plata del PIB a educación, o esto no tiene que ver con dinero, sino que con cambiar la visión, la perspectiva, porque acá en la zona tenemos ejemplos de escuelas modulares que no han sido reconstruidas a 10 años del terremoto. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver un cambio de este hacia el otro año para adecuarnos a la pandemia cuando ni siquiera terminamos la reconstrucción, Esther? Exacto, mira, nuestras escuelas hace montones de años que no han tenido ninguna reparación, ni siquiera un abanico de gato de la pintura. Es lo que nosotros siempre criticamos porque decimos, pucha, los subvencionados, los particulares, a ellos se les pintan los colegios, cuando ellos llegan los niños está todo muy bonito. La realidad nuestra no es la misma. Si los papás no aportamos con pintura para pintar nuestras salas, es muy difícil que se le pinten todos los años. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es por plata? Porque son pocos los recursos, son muy pocos los recursos, no se invierte. Mira, yo te voy a comentar, a nosotros, por ejemplo, tenemos aproximadamente en la escuela siempre hay programas PIE, hay alumnos que son con TEA, que son alumnos especiales, con limitaciones. En el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, en una escuela tenemos 85 alumnos que son de talleres laborales. Las condiciones para ello han sido súper difíciles porque no están las plataformas para subir a estas sillas de ruedas, no están los buses adecuados. Tenemos, por ejemplo, que pedir para ellos que tengan ascensores. Entonces, Ya. esas cosas son súper Hay que, lejanas hay que para los subir nuestros. hay que Perdón, elevar el presupuesto en educación del Estado. tiene que, tiene que subirlo. Y yo creo que esta era la oportunidad para ellos haber implementado, haber aprovechado. Ahora que estamos, debieran estar aprovechando de invertir y de hacer cosas nuevas en los colegios. Los públicos son los más abandonados del país. Yo quiero hacer un aporte ahí, discúlpenme, porque algo conozco eso, tuve la oportunidad de trabajar en un DAEM de acá de la región. Y independiente de lo que dice Esther, que tiene mucha razón, que hay mucho abandono de parte del Estado en muchas cosas, no es menos cierto que hay una notable deficiencia administrativa en los DAEM de la región y eso hay que clarificarlo. Mucho dinero, y le voy a dar un claro ejemplo para que ustedes entiendan cómo es la realidad para aquel televidente que no sabe. Hay dineros que el DAEM gasta en un liceo técnico, por ejemplo, que licita la compra o adjudica la compra de 1 kilo de papa en 9.000 o 12.000 pesos. No, porque es que resulta que él me lo cobra 90 días. Entonces, cuando uno escucha eso, ve esas malas prácticas de administración, se da cuenta que a veces los dineros pueden no ser suficientes, pero pueden alcanzar mejor si se invierten de buena manera, si la administración es honesta y es con el foco puesto en los niños. Siempre decimos lo mismo, si llegan 100 millones al DAEM, por favor que sean invertidos en los niños. No cambiemos el sillón del director del DAEM por uno de 500.000 pesos, no es necesario, invertamos ese dinero en los niños. Tiene que ser el Bueno, los 75% directores de, del DAN cambian claro, dependiendo del gobierno de turno, como muchos otros cargos. no, los directores DAEM dependen, ellos van a concurso, duran 6 años en su cargo, ¿ya? Ah, No, no, perfecto. sí, Pero no algunos, cambian. pero algunos tienen roces cuando cambia el Sí, gobierno. Y te puedo dar sí, el ejemplo de la Sí, directora del DAN de Talcahuano, que tiene una demanda por ahí, claro, pero exactamente. porque, ahora, pero claro, tienen que ser concursables sus cargos, eso se obliga. Pero, De hecho, en el comité directivo este año fue nombrado
don Gonzalo Araneda, que va a estar en el cargo 6 años en el comité directivo, perdón, en el servicio local, que es parte del comité directivo. Y eso lo elige los 5 integrantes del comité directivo, los cuales soy parte de él. Perfecto. Entonces ahora tenemos una participación mucho más grande, a la cual estamos insertos dentro de este paquete que se podría definir y también de administrar y regularizar, porque nosotros Sí. en este momento podemos ser fiscalizadores, estas dos apoderadas pueden ser fiscalizadores de los dineros que están en el servicio local. No, le agradezco la aclaración, yo lo respaldo, pero también es cierto de que hay cargos de alta dirección pública que igual están sometidos a las variables políticas en los municipios, en Sí, las obviamente. y por ahí no se le da la posibilidad de tener un trabajo a largo plazo. Cristian, nos queda poco tiempo, yo quiero ahondar en la situación económica del por qué la alta morosidad de los apoderados de colegios particulares. Me imagino que acá hay empresarios, hay microempresarios, hay trabajadores que han tenido que cerrar quizás sus emprendimientos, han quedado cesantes. Cuéntame cuáles son los problemas sociales que ha enfrentado esta comunidad educativa. Mira, aquí es transversal. Nosotros somos un segmento, insisto, de colegios particulares subvencionados y nos ha tocado en esta iniciativa poder conversar con, con apoderados de colegios particulares pagados, incluso de las cadenas que pagan los mayores aranceles de educación a nivel nacional. Y sin duda aquí nos damos cuenta de ese detalle, de esa burbuja, de ese mundo o submundo en el que vivíamos creyéndonos todos de los jaguares de América, y les pasaba lo mismo, nos pasaba lo mismo a todos nosotros. Una pequeña crisis que partió esto con el estallido social de octubre, y luego la pandemia que acarrea esto ha tenido a muchos de esos papás que disponían de muchos recursos todos los meses, desde el año pasado sin recursos, sin dineros para poder, mira, y voy a ser bien honesto, yo soy hijo de pescador, vengo de una familia de pescadores artesanales, por tanto conozco bien lo que es el dolor del no tener, del hambre, del frío. Entonces cuando ellos se enfrentan a esto, este grupo de profesionales jóvenes, de microempresarios, de emprendedores, a ellos les afecta de doble manera, porque tal vez Esther, yo y otros hemos vivido situaciones que nos permiten adaptarnos con lo poco que tengamos, pero vaya sido doblemente fuerte. Entonces hoy día, esta crisis que ellos están viviendo, que la están viviendo muchas personas en este país, y muchos de eso, y por eso te decía, nosotros somos los que tenemos que dar cara en esto, para todos aquellos que tienen temor a decir, yo también estoy pasando por eso, pero me da como vergüenza decir, sí señora, señor, si usted está pasando por esto, visibilícelo, porque es la única forma de que todos nos podamos ayudar. Ok, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, una conversación muy relevante, y vamos a estar atentos a si se escucha la postura, la opinión de los apoderados. De lo contrario, podemos volver a conversar más adelante. Muchas gracias, Esther Sáez, representante apoderado del Comité Andalien Sur, por participar. Que le vaya bien. De nada, gracias por haberme invitado. Cristian Arancibia, vocero ANACEP, que representa a apoderados de colegios particulares subvencionados y pagados. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta luego.